corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que nos están conectando a través de las diferentes plataformas, de los medios digitales. Que Dios los bendiga. Me conmueve en el corazón saber que hay personas que anhelan escuchar la palabra bendita de Dios. Donde quiera que se encuentre, amado hermano y hermana, que la paz del Señor Jesucristo y esa alegría que el Espíritu Santo nos causa a través de su gracia bendita, a través de la palabra de Dios, a través de la Santa Eucaristía, a través de los sacramentos, a través de la efusión del Espíritu Santo, llene nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema que debe de interesarnos a todos por igual. Vamos a hablar del Pentecostés, donde quiera que se encuentre. Lo invito a que esté en sintonía conmigo, si puede tomar su Biblia para analizar juntos este bonito tema del Pentecostés. ¿De qué se trata el Pentecostés? ¿Qué significa el Pentecostés? ¿Y qué significa en la actualidad? ¿Cuál es el objetivo del Pentecostés? Vamos a analizar un momento, amados hermanos y hermanas. Desde ya también, muchos hermanos se están conectando y están escuchando a través de la radio Supercatólica, la radio que nos acerca a Dios. Que Dios los bendiga. Yo sé que ustedes sí no pueden visualizarme, pero sí pueden escucharme a través de la 105.7 en FM. Hoy, hermanos y hermanas, los invito a que pongan su atención, porque el Señor nos va a hablar a través de su palabra, porque nuestro amado Dios nos va a consolar, nos va a hablar, nos va a revivir, nos va a llevar en ese día, el día del Pentecostés que vivieron los apóstoles y el día en que nosotros estamos en la actualidad como Iglesia Universal, como Iglesia Católica. Si puede dejarnos un comentario de bendición a través de las plataformas digitales, a través de Facebook. También estamos conectados en la página oficial de Radio Supercatólica y también a través de mi página personal como Jeremías Chajón Lobos. No es que seamos buenos hermanos, no, sino que es la gracia bendita de Dios que es bueno con nosotros. Por eso nos usa para llevar este mensaje de bendición en este día muy especial. Usted que me está escuchando, que me está visualizando, denle la honra y la gloria a Dios. Porque tenemos esa dicha de escuchar todavía palabra viva del Señor. Todavía podemos escuchar el mensaje del Señor. Hoy nos va a hablar el Señor. Hoy nos va a hablar el Espíritu Santo. Por eso invitemos siempre al Espíritu Santo en nuestra vida.
Quizás usted en esta mañana, usted está pasando por momentos difíciles. Hoy es el momento propicio para que usted pueda escuchar este mensaje, el Pentecostés. Si usted tiene su Biblia al alcance, queridos hermanos y hermanas, lo invito a que lo tome. Primero que nada vamos a presentarnos. ¿Quién será el hermano que está hablando? ¿Quién será? Quizás más de alguno estará preguntando. Mi nombre es Jeremías Chajón Lobos, miembro de la comunidad San José Patriarca, de la parroquia San Antonio Abad, de la diócesis del Quiché. Hoy vamos a compartir este bonito tema, amados hermanos, el Pentecostés. Por la gracia de Dios también siempre contamos con la autorización, con el apoyo de los embajadores de la Supercatólica y también la autorización de nuestro sacerdote, el Padre Clemente Peneleo, que nos ha dicho, hermano Jeremías, vaya, evangelice, lleve la palabra, pero la verdadera palabra. Eso es el mensaje de mi sacerdote, Padre Clemente, que es un gran hombre, sabio. Yo lo veo así porque hemos estado trabajando 8 años con él en nuestra parroquia. Por lo tanto, conozco muy bien su forma de trabajar y le envío un cordial saludo. Bien, mis amados hermanos, sin más preámbulos, sin más introducción, porque hemos venido a hablar de palabra de Dios en este día muy especial, en las vísperas de la solemnidad de Pentecostés. Si usted tiene su Biblia, lo invito a que tome y lo abra y busque una cita muy conocida que deberíamos de conocerlo todos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Ahí vamos a leerlo, vamos a meditarlo, vamos a escuchar palabra bendita de Dios. Amén. Déjeme su comentario por ahí, que sea para edificación de la Iglesia de Dios, de nuestro Padre Celestial, la Iglesia Católica. Vamos a meditarlo, amados hermanos. Agradecemos a Radio Supercatólica que nos da este espacio para poder meditar juntos la palabra de Dios. Y lo leemos diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando?
¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, y otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos prosélitos. También hay cretenses, árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo hemos meditado, amados hermanos y hermanas, desde nuestra revista Id Enseñad de este mes, de estos 3 meses, porque nuestro Id Enseñad trae 3 meses de las lecturas diarias, y hemos tocado lo que es la primera lectura que se va a analizar en la Santa Eucaristía del domingo de Pentecostés, para que ustedes estén en contexto con lo que se está viviendo y del tema que estamos hablando, amados hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Estamos llenos de gozo, llenos de la bendición de Dios. Al menos yo me siento así. Cuando llegan estos tiempos, amados hermanos, nuestra iglesia se viste de fiesta. Se viste de la alegría, y no solo se viste, sino que no solo físicamente, sino que espiritualmente, interiormente nos vestimos de la gracia que viene de lo alto. Porque el Pentecostés ya no solo es lo que ha pasado con los discípulos, con los apóstoles de Jesús. No, debemos de vivirlo hoy, en nuestra actualidad. Amén. Vamos a analizar, amados hermanos y hermanas, vamos a estar en contexto de lo que ha sucedido en el Pentecostés. Pero para ello debemos de definir algo todavía. ¿Dónde surge Pentecostés? ¿Cuál es su origen? Pentecostés significa 50. Desde la Pascua, que son 40 días después del triduo pascual, del domingo de resurrección, donde fue lo que es el triduo pascual. Después de eso, hubo algo que nuestro Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos antes de que Él ascienda al cielo. La semana pasada celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y esta semana vamos a celebrar lo que es el Pentecostés. Quizás muchos hermanos estarán, bueno, no conocía eso. Muy bien, tienen razón. ¿Quién va a conocer si nadie les habla? Lo dice también en uno de los pasajes de la Sagrada Escritura. Si nadie les predica, ¿quién los va a conocer? Por eso, amado hermano y hermana, lo invito hoy a que podamos aprender qué es el Pentecostés, cuál es su objetivo y cuál es su objetivo en la actualidad. Vamos a
estar en contexto qué sucedió en el día del Pentecostés. Este hecho que hemos escuchado, hermanos y hermanas, el Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11, se nos relata ese momento cuando los apóstoles y demás discípulos de Jesús, por miedo a las autoridades judías, se encerraron en una casa. Estaban encerrados, pero tenían una cualidad, que estaban reunidos. ¿Comprende eso? Estaban reunidos, pero algo que tenían ellos es que tenían miedo. Tenían miedo. Por miedo a las autoridades judías, se encerraron en una casa. Allí esperaron la promesa que les hizo Jesús de enviarles al Espíritu Santo. Y esa promesa viva lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 16. Unos versículos antes y unos versículos después, nos habla claramente de la promesa viva de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene su Biblia, amado hermano y hermana, lo invito a que lo medite. Vamos a estar dando comentarios acerca de ello. Vamos a estar reflexionando, dando nuestro punto de vista acerca de ello, amado hermano y hermana. Pero mientras tanto, lo invito a usted también. Usted también puede ser esa persona conocedora de la palabra de Dios. San Marcos 16:15 nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. O sea que no solo yo, sino que usted también puede anunciar la buena nueva de salvación. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, analicemos un momento para creer si es cierto lo que ha dicho Jesús de la promesa viva. En el capítulo 14, en su versículo 15, vamos a analizar desde ahí algo que nos dice el Señor. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En el versículo 16 nos dice: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. En el versículo 17 nos dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. En el versículo 18 nos dice: no los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por el Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados
nuestros pecados. Qué linda promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Wow. Yo cada vez que escucho hablar o escucho que me hablan de un ayudador, de un protector, me siento yo con gozo, me siento yo en paz. Y esta es la alegría que nos causa Pentecostés. Los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11, ellos estaban encerrados, tenían miedo, pero después de la efusión del Espíritu Santo en ellos dieron testimonio del Señor. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, porque ya no hablaban por sí mismos, sino que hablaban bajo la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Bajo la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace libres, nos da fuerzas, renueva nuestra integridad. Pero oiga, también hay algo que dijo Jesús: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hay un compromiso ahí también, amados hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros como movimiento, que vaya a hablar de movimiento de renovación. Yo sé que el Pentecostés es para toda la iglesia, pero voy a hablar directamente de renovación. Porque la renovación carismática católica realiza los seminarios de vida en el Espíritu Santo. Y eso se comienza como una purificación primera de la integridad. Recordar que solo en Cristo Jesús podemos encontrar salvación, podemos encontrar la bendición y la gracia de ser y tener una vida nueva. Yo creo que los de renovación, los que han vivido el seminario de vida en el Espíritu Santo, dirán amén y sabrán de lo que estoy hablando. Uno de los temas que se habla ahí es el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Para que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, es necesario purificarnos, limpiarnos de las manchas de la maldad de este mundo. Quitar ese miedo, podríamos decir. Eso es lo que les causaba el pánico a los discípulos de Jesús. Tenían miedo, pero cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro, el que dirigía la comunidad primitiva, ya no tenía miedo. Empezó a predicar, a hablar en el nombre de Jesús, porque la gracia del Espíritu Santo lo cubría, porque él amó a Jesús y guardó sus mandamientos. Hay una promesa todavía que hizo Jesús también: permanezcan aquí en Jerusalén, permanezcan. Esa es la clave. Permanecer en el Señor, permanecer en su gracia, amados hermanos y hermanas. Pentecostés. Pentecostés. Qué lindo es hablar de Pentecostés, porque hablamos de los inicios de nuestra fe. También se nos relata a través de este documento, quizás más de alguno conozca, historia
de la Iglesia Católica en su 15ª edición de Fernando Bermúdez. Se nos habla del Pentecostés, que los apóstoles y demás discípulos, por miedo a las autoridades judías, se encerraron en una casa. Ahí esperaron la promesa que les hizo Jesús de enviarles al Espíritu Santo. Y hemos leído eso a través de San Juan, capítulo 14, versículo 16, esa promesa, y lo hemos escuchado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cuenta acá el autor que estuvieron 9 días en oración. Ellos no solo estuvieron allí comiendo, ¿no? Quizás con sus miedos, porque nos pasa también. Pero estuvieron 9 días en oración. Por eso es que nace la novena a Pentecostés. No es casualidad que nuestra Iglesia Católica realice tales cosas, no. No es casualidad, hermanos. Este es el origen de los novenarios que realiza la Iglesia Católica. El primer acontecimiento que se dio antes del Pentecostés fue la elección de Matías, que sustituyera a Judas. Cuando uno está en constante oración, Dios obra. Había ahí unas 120 personas, entre las cuales estaba María y otras mujeres. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 14 al 26. Los discípulos y discípulas presentaron 2 candidatos, ¿se recuerdan? José y Matías. El apóstol Pedro, quien coordinaba y tomaba la iniciativa, pero la elección la dejaron al Señor, que actúa a través de la comunidad. Por eso la oración antes de la elección, y así fue elegido Matías. El día de Pentecostés vino el Espíritu de Dios sobre la asamblea de los discípulos y discípulas que permanecían unidos en oración junto a María, Madre de Jesús. Lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 14, y Hechos en capítulo 2, versículos 1 al 13. Quizás más de alguno no conocerá muy bien qué es el Pentecostés entonces. El Pentecostés, hermanos, la palabra Pentecostés es una palabra griega que significa 50 días, porque el Espíritu Santo descendió sobre la comunidad cristiana a los 50 días después de la resurrección de Jesús, durante la fiesta judía de Pentecostés. ¿Y por qué se celebraba Pentecostés antes entonces? Dirá más de alguno. El Espíritu Santo abrió la mente de los discípulos y discípulas para que comprendan la misión de Jesús y la misión que a ellos y a ellas les encomendó. Los discípulos y discípulas, en primer lugar, vieron en Jesús, oiga esto, ellos no conocían en su plenitud, en su totalidad a Jesús. Escuchen esto. En primer lugar, los discípulos y discípulas vieron en Jesús a un profeta. ¿Se recuerdan de esa cita? ¿Quién creen? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero después Pedro lo confirmó. Creo, Señor, que tú eres el Mesías. Y finalmente, oiga esto, hermano,
Con la luz del Espíritu Santo, le reconocieron como el Kyrios. ¿Qué quiere decir Kyrios? Señor. Eso es lo que quiere decir Kyrios. Señor. Jesús es el Señor. Es la confesión de fe de sus discípulos y discípulas después del Pentecostés. Los apóstoles tenían miedo. Los discípulos de Jesús tenían miedo. Pero bajo la gracia del Espíritu Santo, ellos tuvieron esa fuerza para ir y evangelizar y continuar con la misión de Jesús, que hoy en día todavía continúa a través de cada uno de nosotros, a través de usted, a través de mí, si nosotros permanecemos bajo la gracia de Dios. Hay mucho que decir de Pentecostés, amados hermanos. Hay bastante. La iglesia nace a la fuerza del Espíritu y de un pueblo pobre e insignificante que había sido convocado por Jesús. El Espíritu de Dios descendió en forma de lenguas de fuego. Eso es lo que hemos escuchado. El fuego del Espíritu purifica y destruye lo que es división entre los hombres y los une a un solo cuerpo por amor. Romanos 12, 1 al 15. Si usted lo puede meditar, si usted puede anotar esas citas bíblicas, pues hágalo con mucha confianza, hermanos, para conocer y profundizar sobre el Pentecostés. Escuche esto también. Pentecostés es una nueva creación. Es una nueva creación. Es un anti-Babel que produce la comunión y la unidad, contraria a la confusión de lenguas y dispersión de Babel. ¿Se recuerdan? Cuando los hermanos nuestros, podríamos decir, ellos quisieron construir una torre que llegara a Dios, porque ellos querían ser semejantes a Dios, pero no lo buscaron de buena manera, lo buscaron por su propia cuenta, no por la voluntad de Dios. Y por eso Yahvé Dios destruyó esa torre de Babel. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, para que ustedes puedan contextualizarse en lo que hablamos. En ese hecho, el pueblo hablaba una sola lengua, pero cuando vio Dios la rebeldía, que no todos estaban preparados para conocer los designios de Dios, Dios mismo les hizo confundir sus lenguas. De allí nacieron diferentes lenguas en diferentes regiones. Y bueno, para estar en contexto de lo que estamos viviendo en Pentecostés, descendieron lenguas de fuego y todos escuchaban, aunque sean de diferentes lugares. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 1 al 11 se nos relata ese hecho. Descendió una sola lengua en forma de fuego, el lenguaje del Espíritu Santo, que viene a unirnos, a estar en unidad, bajo una sola gracia, la gracia de Dios. Eso es lo que nos relata Hechos de los Apóstoles, o
más bien dicho, Pentecostés, vino a traer unidad. Unidad. El Espíritu de Dios les quita el miedo a los que tenían miedo y los llena de sabiduría y fortaleza para proclamar con valor el mensaje de Jesús. El Espíritu arranca a los discípulos del aislamiento, de la cobardía, y los lanza a dar testimonio con gran fuerza de la resurrección de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y siguientes. Hay un antes y hay un después. Para analizar y entender muy bien la palabra de Dios, debemos de analizar muy bien un orden cronológico, un antes, un ahora y un después. Eso nos han enseñado a nosotros en nuestra diócesis, que hay un orden cronológico, un antes, una hora y un después. Y eso es realmente importante. Anteriormente habían diferentes lenguas. Y es lo que afecta al mundo en la actualidad. Yo trato de discernir muy bien qué significa esas lenguas. Algunos nos perdemos en diferentes cosas de este mundo. Hay tantas cosas. Hay tantos ídolos, podríamos decirle, pero no son los ídolos de esos que dicen los evangélicos, porque ellos también están equivocados. Pero bueno, eso será otro tema. Hay algunos que están enviciados en pecado, enviciados en alcoholismo, en drogadicción, en egoísmo, en delincuencia y entre otras cosas. Si creyeran y se arrepintieran y permanecieran en Jesús, encontrarían la gracia de Dios y encontrarían paz en sus corazones. Ahora, en la actualidad, amados hermanos y hermanas, ¿cómo es el Pentecostés en nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro Pentecostés? En Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo actuó en los apóstoles. En los apóstoles. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la misión que les encomendó el Espíritu Santo a ellos? Acudió mucha gente a escuchar a los apóstoles. Su primer anuncio, el querigma, porque eso es lo que significa querigma, primer anuncio, es el que, y San Pedro dijo en su primera prédica, es que al crucificado Dios lo ha resucitado y constituyó a Cristo el Señor, y nosotros somos testigos de que Dios lo resucitó. Hechos capítulo 2, versículos 32. Había allí judíos, griegos, romanos, gente proveniente de Egipto y de la región de Libia, y entre otros. Y todos entendieron el mensaje de Pedro y de los demás apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Hombres y mujeres de todas las naciones los oyen hablar en su propia lengua. Se indicaba así la misión de congregar a todos los pueblos en la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 1, versículos 8. Desde ese momento, la comunidad de Jesús, que es la iglesia, se hace universal.
universal, es decir, se hace católica. Y no es para echarle menos a los demás hermanos que se han separado. Yo sé que ustedes también necesitan de la palabra de Dios. Pero debemos de hablar una sola lengua. Debemos de permanecer. Eso fue el mensaje de Jesús. Permanezcan en mí. Permanezcan. La palabra católica es una palabra griega que en español significa universal. Esto que se encarna en cada cultura. Después del Pentecostés, los apóstoles destacan en su misión el carácter universal católico de la fe cristiana. Salen a todo el mundo a anunciar el evangelio del reino de Dios, siguiendo el mandato de Jesús en San Lucas capítulo 9, versículo 2. El reino de Dios es para todos los pueblos de la tierra. Y no solo para mi propia iglesia. No, es para todos los pueblos de la tierra. Y así, poco a poco, los apóstoles fueron creando comunidades cristianas, es decir, la iglesia en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Después, con la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a proclamar que Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado y es el Señor de la historia y Salvador de la humanidad. Esa es la misión, hermanos. La misión del Pentecostés es esa. Darnos esa fuerza viva que solo viene del Santo Espíritu de Dios. Eso es lo que nos recuerda la solemnidad del Pentecostés, amados hermanos y hermanas. Por eso, amados hermanos, nosotros hoy en día también, la fiesta o la solemnidad del Pentecostés debe de recordarnos a Jesús. Debe recordarnos a Jesús. Y hoy también, buena fiesta, porque se celebra la solemnidad de Pentecostés. Se celebra una efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Los apóstoles, amados hermanos, de hoy en día somos tú y yo. Anteriormente tuvo su lugar en ese hogar, en ese lugar donde estaban juntos. Hoy debe de nacer la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, amados hermanos y hermanas, debemos de revestirnos del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo enseña. Reflexionemos muy bien. Jesús dijo todavía antes de su promesa, cuando Jesús dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo. Oiga esto, les enseñará todo. Y les recordará lo que les he dicho. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Enseña. Y recuerda lo que Cristo dijo. Eso es. Por eso la Iglesia Católica no solo hace esas solemnidades por hacerlo, no. Sino que es una solemnidad que debemos de reavivarlo en nuestros corazones. Reflexionemos sobre estas dos acciones, enseñar y recordar. Enseñar y recordar, porque así es como Él penetra nuestros corazones. Con el Evangelio de Jesús, en primer lugar, les decía que el Espíritu Santo enseña.
De este modo nos ayuda a superar un obstáculo que se presenta en la experiencia de la fe, el de la distancia, el de la experiencia de fe. De hecho puede surgir la inquietud de que hay mucha distancia entre el Evangelio y la vida cotidiana. Jesús vivió hace 2000 años, eso sí lo sabemos. Hace 2000 años eran otros tiempos, dirá más de alguno. Otras situaciones, y por eso el Evangelio parece ya anticuado, dirá más de alguno. No habrá más de alguno que estará criticando. Estos católicos, ¿por qué celebran Pentecostés? Y estos son tan anticuados y todo. Pero no es así, hermano. Parece inadecuado para hablar de nuestro hoy, con sus exigencias y problemas. También se nos plantea esta interrogante. Escuche esto. ¿Qué puede decir el Evangelio en la era del Internet? Vaya, ya vamos con el Internet. No creí que Pentecostés también hablara de esto. En la era de la globalización, hermanos, porque hay que hablar de un Pentecostés que debemos de vivirlo hoy. ¿Cómo puede impactar su palabra? Podemos decir que el Espíritu Santo es especialista en acortar distancias. Y quizás más de alguno no me entenderá, quizás más de algún otro también ya me estará comprendiendo. Acortar distancias. Él sabe acortar la distancia, nos enseña a superarlas. Es Él quien conecta la enseñanza de Jesús con cada tiempo y con cada persona, es decir, con Él. Las palabras de Cristo no son un recuerdo, no. Las palabras de Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo, cobran vida hoy. El Espíritu les hace vivas para nosotros a través de la Sagrada Escritura, nos habla y nos orienta en el presente. El Espíritu Santo no teme al paso de los siglos, no, sino que nos habla hoy. Yo creo que el tiempo ya está yendo, amados hermanos y hermanas, entonces vamos a concluir. En fin, el Pentecostés significa la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Significa el amor de Dios en nuestras vidas. Significa que Dios nos ama. Por eso no los dejaré huérfanos, nos dice el Señor. Les enviaré el Consolador, el Paráclito Divino, que les enseñará y les recordará que no están solos. Esa es la misión del Espíritu Santo, hermanos. Que el reino de Dios comienza desde acá, desde esta tierra, desde nuestros corazones, desde nuestro testimonio de vida, desde hacer el bien, desde cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Pentecostés, amados hermanos. El vivir bajo la gracia del Espíritu Santo, el actuar bien, el amar al prójimo como a mí mismo, el hacer de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Hay miedo. Hay tantas cosas que afectan la humanidad. Pero el Espíritu Santo es quien nos da esa fuerza. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, que nos alienta, que nos da ese consuelo. Yo no sé cómo estás viviendo tú, hermano y hermana. Yo no sé cómo estés tú hoy en día. Quizás para ti hoy ya no hay salvación para mí. Yo ya no puedo vivir así. Ya no le encuentro sentido a la vida. Ya lo he buscado en el alcohol, no he encontrado gozo. Ya lo he buscado en la drogadicción, no lo encuentro gozo. Dirá más de algún joven, más de algún hermano.
Oiga, hermano y hermana, te invito a permanecer en la gracia del Señor y acudir en la iglesia, porque ahí es donde el Señor te llama y te dice: permanezcan acá, porque el Espíritu Santo descenderá y te dará ese consuelo, te enseñará todo lo que yo quiero para ti. Eso es lo que nos dice el Señor, ese es el mensaje del Pentecostés en la actualidad, amado hermano y hermana. Acepta a Dios, acepta a Cristo como el Señor tu Salvador. Ya no busques soluciones en otros lugares. Ya no busques soluciones con el adivino, con la brujería, en el alcoholismo, en la drogadicción. No. Busca la solución en Cristo Jesús. Busca la solución en el Señor, porque de Él viene la gracia, de Él viene la paz, de Él viene el gozo, de Él viene la alegría. Amado hermano y hermana, ese es el mensaje claro que te quiero dejar. Vengan y verán. Acude a una iglesia, acércate al sacramento de la confesión en estos tiempos de Pentecostés y verás que tu carga será liviana. Vengan a mí los que están cargados, cansados y fatigados, que yo los haré descansar, dice el Señor, porque mi yugo es suave y ligera mi carga, dice el Señor. Si tus pecados son rojos como el carmesí, yo los volveré como blanca lana, dice el Señor. ¿Por qué lo digo yo, como Jeremías, joven todavía? Porque he sentido yo esa gracia, hermano y hermana. Por eso te invito a ti, hermano y hermana, que estás escuchando hoy, ya para concluir este mensaje, que este Pentecostés te pueda reavivar esas esperanzas de vida, te pueda llenar de la gracia de Dios. Eso es lo que anhelamos. Ayer nosotros como equipo de seminario hicimos la efusión del Espíritu Santo como movimiento de renovación de nuestra Iglesia Católica. Escuchamos diferentes testimonios. Habían algunos que habían perdido la esperanza de vida, que habían buscado en el alcoholismo, en la drogadicción y en la prostitución la solución, mas ellos no encontraron esa solución. Ellos dijeron en su testimonio que ellos encontraron la paz cuando aceptaron a Jesús como el Señor, su Salvador. Por eso, hermano y hermana, te invito a que te acerques a nuestra iglesia, a la Iglesia Católica Universal, y puedas recibir al Espíritu Santo, el Paráclito Divino Consolador en tu vida. Pueden haber dificultades, sí, mas sin embargo el Espíritu Santo nos da esa fuerza, nos da esa paz. Por eso, hermano, pide dirección a Dios, pide los 7 sagrados dones del Espíritu Santo en este Pentecostés. El tiempo se ha ido, amados hermanos, hermanas. Démosle gracias a Dios. Yo no sé qué procesos estás pasando, hermano, hermana, pero te invito a que ores conmigo un momento para pedir la gracia del Señor, para pedir la gracia de Dios que descienda sobre tu vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos relata que los discípulos, los apóstoles de Jesús estaban con miedo, pero cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos encontraron paz, encontraron alegría, encontraron gozo. Por eso te invito hoy, ora un momento conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo, a llenar nuestras vidas. En este momento, Señor, te damos gracias en primer lugar por hacer viva tu palabra en nuestras vidas, Señor.
Yo sé que hay muchos hermanos que están pasando diferentes procesos, diferentes dificultades, Señor. Hoy te encomiendo a ti, Espíritu Santo, para que les llenes de esa paz, para que los ayudes a seguir adelante. Oh Espíritu Santo, en este día de Pentecostés pueda llenar sus corazones de tu gracia, de tu misericordia. Señor, te encomendamos, Señor, a todos los hermanos de las distintas comunidades, para que seas tú quien obre en cada vida, para que seamos testigos de tu amor. Oh Espíritu de Dios, bendice, Señor, a tu pueblo. Llénalos, Señor, de tu gracia, de misericordia de cada uno de ellos, Señor. Llámalos, Jesús, a tu mies. Llámalos, Señor, a tu viña. Oh bendito Dios, oh bendito Padre. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pidamos paz, hermanos y hermanas, y quedémonos bajo la gracia de nuestro Padre Celestial, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a la emisora Radio Super Católica por darnos este espacio, 1 hora de tiempo. Pues Dios los bendiga, todos los locutores, al hermano fundador, hermano Daniel, que Dios lo bendiga. Y pues será en una próxima, amados hermanos, esperando que esta predicación los llene de mucho conocimiento y sobre todo de mucho gozo y la paz que solo el Espíritu Santo nos da. Que Dios los bendiga. Hasta en una próxima, amados hermanos. Amén. Pase bien, mis amados hermanos y hermanas. Yo creo que desde la radio ya hemos concluido con este tema. Gracias a la emisora que siempre se enlaza con nosotros. Y pues, amados hermanos, todos los que han escuchado este tema a través de mi página oficial como Jeremías Chacón Lobos, Dios los bendiga. Esperando, mis amados hermanos, que la palabra de Dios los edifique. Saludamos a todos los que nos han visualizado. Hay muchos hermanos que nos han visualizado, hay algunos que nos han dejado comentarios. Gracias. Miguel Ángel, Francis Osorio, Gustavo Yat, Dios te bendiga, hermano. Alex Junior Son Pop, Mari González,